Bien, distinguidos colegas, vamos a continuar con esta revisión sucinta de teoría del delito respecto a los temas esenciales. Ya hemos revisado el juicio de imputación objetiva, el juicio de imputación subjetiva, donde finalmente hemos analizado el dolo, la culpa, el error de tipo vencible, el error de tipo invencible y los especiales elementos subjetivos del tipo. A continuación vamos a desarrollar también en forma muy resumida el tema de la antijuridicidad dentro de la teoría del delito. Ustedes saben que un comportamiento comisivo o un comportamiento omisivo, cualquiera de las dos formas que vulnera bienes jurídicos, se puede calificar como un comportamiento antijurídico. Precisamente corresponde la antijuridicidad como elemento esencial de este elemento esencial del concepto de delito. ¿Cuándo se califica un comportamiento como antijurídico? Cuando precisamente el comportamiento de acción o de omisión vulnera una norma prohibitiva, acción, o viola una norma de mandato, omisión. Además, dentro de ya el funcionalismo, y gracias al aporte de Klaus Roxin, de Günther Jacobs y otros penalistas, también tenemos que calificar como un comportamiento antijurídico aquel comportamiento desvalorado tanto en la acción o en la omisión. Por tanto, un comportamiento antijurídico es además desvalorado en cuanto a la forma del desenvolvimiento del comportamiento. Frente al concepto de un comportamiento antijurídico, tenemos en sentido negativo las causas de justificación y el estado de necesidad. Ustedes bien saben que el artículo 11 del Código Penal desarrolla las causas de justificación que determinan que un comportamiento, por más vulneratorio de bienes jurídicos que sea o haya puesto en peligro un bien jurídico, no puede ser calificado como delito, porque precisamente ese comportamiento vulneratorio de bienes jurídicos es calificado por la teoría del delito, por la dogmática penal, como legal, en consecuencia no antijurídico. Así tenemos la legítima defensa con los requisitos que ustedes ya conocen, que no lo vamos a desarrollar en esta oportunidad porque si no sería extenso. El ejercicio de un derecho, el cumplimiento de la ley o de un deber, oficio o cargo. En todas estas posibilidades que desarrolla el artículo 11 del Código Penal, ustedes bien saben que no es posible ante su existencia calificar como comportamiento antijurídico. Entonces se convertirá en un comportamiento legal porque precisamente estamos o ante una legítima defensa o ante un estado de necesidad justificante. Los requisitos, tanto para la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, así como el estado de necesidad, están establecidos y regulados en la ley, y lo único que tienen que hacer, distinguidos colegas, es revisar los artículos 11 y 12 y obviamente el ámbito doctrinal que acompaña estas dos normas que convierten un comportamiento, reitero, vulneratorio de bienes jurídicos en legal. Pero además, gracias al aporte de Klaus Roxin y Günther Jacobs, también podemos determinar un comportamiento legal, es decir, un comportamiento, por más vulneratorio de bienes jurídicos que sea, en un comportamiento legal. Y eso es gracias a la teoría del riesgo de Klaus Roxin y a la teoría de la prohibición de regreso de Jacobs. Estas dos teorías establecen que un comportamiento, por más vulneratorio de bienes jurídicos que sea, puede ser calificado como legal cuando ese comportamiento en delitos de resultado no es incrementador o generador de riesgo ilegal. En consecuencia, por más vulneratorio de bienes jurídicos que determine el resultado del comportamiento, será legal. Estos dos aspectos teóricos dentro de la doctrina penal tienen que ser tomados en cuenta, sobre todo en delitos de resultado. Por ejemplo, un conductor que esté manejando en curvas y contracurvas, pero cumpliendo estrictamente la ley, y cuando ve de pronto al dar la vuelta, al dar la curva, una sombra que cae, acciona los frenos y por la ley de la inercia atropella y mata, dentro de la teoría del delito y utilizando el concepto de la antijuridicidad para establecer si ese comportamiento vulneratorio de bienes jurídicos, porque ha quitado la vida al atropellar,
puede ser calificado como legal. ¿Por qué? Porque precisamente Klaus Roxin, en su teoría del riesgo, establece claramente que no puede ser calificado como antijurídico porque ese comportamiento no ha incrementado ningún riesgo ni ha generado riesgo. Por tanto, ese es un comportamiento legal y en consecuencia, si bien el hecho de manejar una movilidad es un riesgo de por sí para toda la sociedad, pero es un riesgo socialmente aceptado. En consecuencia, para que el comportamiento sea típico y además antijurídico, como ya vimos en la relación de causalidad en el juicio de imputación objetiva, tiene que ser un comportamiento que genere o incremente el riesgo ilegal. En este caso del conductor, establecemos que él no ha incrementado ningún riesgo porque ha cumplido estrictamente la ley. Por tanto, por más que haya matado con el atropellamiento, no puede ser sujeto de imputación, porque precisamente, reitero, su comportamiento es legal. Finalmente, continuando con la revisión de teoría del delito, vamos a hacer una revisión de las tres formas que se pueden plantear dentro de la antijuridicidad y para concluir esta temática, en relación a tres formas de conducirse, con tres formas de desvalor de la acción y con un único resultado de desvalor del resultado, que va a ser la muerte. El primer caso, vamos a plantear, por ejemplo, el caso de una persona que quiere matar a otra, planifica la muerte y utiliza cianuro que coloca en la taza que luego va a ingerir la víctima. Logra que ingiera el contenido, que es un veneno, que ustedes bien saben, y que a consecuencia fallece. En este caso estamos ante una conducta, por supuesto, absolutamente desvalorada, y también existe desvalor del resultado. Hay desvalor de la acción y hay desvalor del resultado. Este tipo de comportamiento lo podemos pintar desde el orden gráfico como absolutamente negro u oscuro. Pero ¿qué sucede si el comportamiento vulneratorio de bienes jurídicos, por ejemplo, de un conductor que por una necesidad tiene que viajar rompiendo las normas de tránsito a una velocidad mayor a la permitida por el reglamento, y se da al lugar, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda representar la vulneración de bienes jurídicos, por ejemplo, entre el tramo Sucre-Potosí? Tenemos un sector que se llama Pampas de Lequesada, donde los conductores manejan a una velocidad mayor de la permitida. Si atropella a alguien en esa situación de ir rápido, violando normas de tránsito, por supuesto que su comportamiento también es desvalorado, al igual que el primer caso de asesinato por uso de tóxicos. Pero por supuesto que la responsabilidad penal y el desvalor del comportamiento no va a ser el mismo, porque precisamente en el primero el desvalor es total. En cambio, en el segundo, hablando de un delito culposo de muerte en accidente de tránsito, el desvalor también existe, pero es disminuido. Y finalmente, el último caso sería del que maneja en curvas y contracurvas y aparece alguien que salta de forma peligrosa a la calzada y por más que acciona los frenos, lo atropella y lo mata. En este último caso no existe desvalor de la acción, hay más bien ausencia de desvalor de la acción y hay desvalor del resultado. Por tanto, entre los tres casos tenemos un mismo resultado, que es la muerte de la persona, pero como están notando, diferentes grados de desvalor del comportamiento, y en el último estamos frente a una ausencia de desvalor de la acción porque precisamente su comportamiento es legal. Estos aspectos de desvalor de la acción y desvalor del resultado se analiza o en la relación de causalidad o en el componente de antijuridicidad, como acabamos de ver. Para finalizar esta revisión de teoría del delito, ahora voy a entrar a continuación al concepto de culpabilidad. La culpabilidad en el causalismo, a partir del siglo XIX y en Bolivia hasta el año 97, cuando se modificó sustancialmente el Código Penal, nosotros tenemos la introducción del error de tipo y el error de prohibición en el artículo 16, y como ustedes bien saben, ha dado lugar a una modificación de los subelementos del componente del concepto de delito respecto a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En la culpabilidad, antes de la introducción
de la modificación, el año 97, que nuestro Código Penal seguía a la escuela causalista del delito, a partir del año 97 ya ingresa siguiendo los lineamientos de la escuela finalista del delito. En consecuencia, el dolo que se encontraba antes como parte de la culpabilidad va a ser parte de la tipicidad. En consecuencia, ya no podemos hablar de una culpabilidad dolosa o una culpabilidad culposa. A partir de la modificación del artículo 16 en Bolivia del Código Penal, el año 97, tenemos que referirnos, y siguiendo los lineamientos de la Escuela Finalista del Delito, a una tipicidad dolosa y a una tipicidad culposa. Si es así, el elemento culpabilidad ya no contiene en sus subelementos al dolo y a la culpa. En consecuencia, la culpabilidad desde el orden finalista del delito solamente se ocupa del análisis de la responsabilidad criminal de la gente. Desde ese orden, el primer elemento que se analiza en la culpabilidad es si el sujeto vulnerador de bienes jurídicos, que se califica como su comportamiento como típico y también como antijurídico, ahora corresponde analizar si es también culpable, desde el orden de la responsabilidad penal que tiene que asumir cada persona. En este caso, por ejemplo, si mata, quita la vida una persona a otra, pero es menor de 16 años, por el tema de la edad, vamos a tener que calificar como inimputable. Y así lo establece el artículo 5 del Código Penal, como ustedes bien saben. También son inimputables los que en el momento del hecho no se dan cuenta de la antijuridicidad de su comportamiento. En consecuencia, también por enfermedad mental, es decir, los enajenados mentales, por más que vulneren bienes jurídicos, sus comportamientos también serán calificados como inimputables, en consecuencia sin responsabilidad penal. Y finalmente, siguiendo el lineamiento de nuestro Código Penal en los artículos 17 y 18, tenemos a la semi-imputabilidad, que es un caso que todavía en Bolivia se maneja, que en el derecho comparado, por supuesto que ha sido eliminado, pero como la norma sigue vigente, tenemos que referirnos obligatoriamente, y es la semi-imputabilidad. Existen casos que pueden ser determinados por pericias, que en el ámbito probatorio ustedes lo manejan a diario, donde se puede calificar un comportamiento típico y antijurídico, pero no culpable, porque precisamente estaríamos dentro de un caso de semi-imputabilidad. En estos casos, la norma establece una atenuante especial que está establecida en el artículo 39 del Código Penal, y en consecuencia, si bien el comportamiento va a ser típico, antijurídico y culpable, en este caso de la semi-imputabilidad, se tendrá que atenuar la sanción a lo establecido por el artículo 39 del Código Penal, que baja radicalmente el ámbito sancionatorio penal en estos casos muy especiales. Un segundo componente de la culpabilidad en relación a establecer si es imputable o inimputable son aquellos casos excepcionales donde hay ausencia de comportamiento, o también, como en este caso ya específico de la culpabilidad, el obrar sin absoluta conciencia. Por ejemplo, a consecuencia de una ingesta de alcohol o droga, cuando el agente está en un estado prácticamente de no poderse darse cuenta de las consecuencias de su comportamiento. En ese caso, también la legislación penal boliviana, en el artículo 17, establece que cuando se pierde la conciencia, el antiguo Código Penal anterior establecía, por ejemplo, en el caso de la embriaguez por alcohol, que la situación sea determinante como una embriaguez plena y fortuita, decía. ¿Para qué? Para determinar y calificar un comportamiento no planificado a efectos de separar lo que es el actio liberi causa, que es otro instituto que también hay que manejarlo y que en Bolivia también lo tenemos, como aquel caso donde a través del actio liberi causa el agente dolosamente se coloca en una situación de inimputabilidad para cometer y vulnerar bienes jurídicos, para cometer un delito. En consecuencia, hay que separar esos casos de inimputabilidad, de semi-imputabilidad, y finalmente el caso del actio liberi causa, donde el agente
dolosamente se coloca en esa situación a efectos de vulnerar bienes jurídicos con el deseo y el plan de escapar del ámbito de la persecución penal. Un segundo componente en el tema de la culpabilidad es el conocimiento de la ilicitud. Ustedes conocen que existe un principio que se aplica en el ámbito de la teoría del derecho, que es la aplicación del principio iure de jure, que no admite prueba en contrario, que establece esta presunción que, publicada la norma, de acuerdo a la promulgación y a todos los pasos que establece el legislativo para la publicación y promulgación de una ley, que ha cumplido todas las fases rigurosamente establecidas en la Constitución, son obligatorias a partir de su publicación. Y a partir de su publicación, además de obligatorias, es de conocimiento general. Es decir, que esta presunción jure et de jure establece que una ley que ha sido promulgada y publicada de acuerdo a la ley es de conocimiento de los más de 10 millones de habitantes del país. Pero esa presunción, a partir de la modificación del Código Penal del año 97, en Bolivia ya no funciona en materia penal, solo en materia penal. ¿Por qué? Porque el legislador ha introducido el error de prohibición. Y al haber introducido este instituto del error de prohibición, el Ministerio Público en delitos de acción pública tendrá que demostrar, además de que el comportamiento es típico y antijurídico, que conocía el agente la prohibición que ha violentado o el mandato que ha violentado y que está como tipo penal en nuestra legislación penal. En consecuencia, si el agente conocía lo que estaba haciendo, pero desconocía la ilicitud, no se puede calificar como delictivo si fuera el error invencible. Por ejemplo, imaginemos a un holandés que llega a Bolivia, que conoce el idioma, pero que no conoce la realidad boliviana. Imaginemos que llega el día de ayer, a horas 23, al aeropuerto de Viru Viru, y tiene problemas en el recojo de su maleta y va a fumar un cigarrillo en la cafetería, en el restaurante del aeropuerto. Y a tiempo de tomar su café, saca su pipeta y coloca marihuana y comienza a fumar. Inmediatamente los perros de la FELC sentirán el olor, qué sé yo, y con los policías inmediatamente irán a investigar el caso de un consumo en flagrancia de marihuana. En este caso estamos ante una aprehensión de un extranjero, de un holandés, que es aprehendido por consumo de marihuana. Él inmediatamente reaccionará y dirá: ¿pero qué sucede? Está usted fumando marihuana, pero se preguntará él: ¿eso está prohibido? Porque en mi país eso está permitido. En consecuencia, ciertamente, en Holanda está permitido el consumo de cocaína y de marihuana, pero no en Bolivia. En consecuencia, en este caso estaríamos ante un error de prohibición invencible, porque no le podemos exigir a ese extranjero que minutos de haber llegado a Bolivia conozca todos los delitos, todas las prohibiciones y mandatos que están a lo largo y ancho del Código Penal. En consecuencia, otro extranjero tal vez haría lo mismo si en su país estuviera permitido el consumo de marihuana. En este caso estaríamos dentro de lo que se llama el error de prohibición invencible. Pero ¿qué sucede si este mismo holandés, después de 2 meses que está en Santa Cruz, es sorprendido fumando marihuana? En ese caso podríamos calificar como error de prohibición vencible, porque podía haber conocido, es decir, vencido el error en esos 2 meses. En consecuencia, se tendrá que calificar como error de prohibición vencible. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso se exime totalmente la responsabilidad penal y en el segundo se aplica la atenuante especial que está establecida en el artículo 39 del Código Penal. Por tanto, también hay que tener presente el error de prohibición vencible e invencible a tiempo de calificar la responsabilidad penal de la gente. Finalmente, y para terminar esta revisión sucinta de teoría del delito, vamos a referirnos al último componente de la culpabilidad, que es el reproche penal con la exigibilidad de otro comportamiento. Cuando el comportamiento, por ejemplo, de un asesinato con cianuro, como hemos dado el ejemplo, se califica como típico y antijurídico y culpable, no existe ningún tipo de justificante,
no existe ningún tipo de estado de necesidad, ni tampoco de inimputabilidad. Es imputable porque es mayor de 16 años, conocía, estaba con los 5 sentidos en la consumación del hecho. Por supuesto que ese sujeto va a ser sujeto de reproche penal, y quien reprocha va a ser el juez, ustedes, distinguidos colegas, a momento de dictar sentencia. En el momento de que dicta la sentencia el juez, está representando a todo el Estado boliviano, a todo el Estado comunitario, plural de Bolivia, y él le dirá: póngase de pie, y en nombre del Estado lo declaro autor y culpable de tal delito. En ese momento se está materializando el reproche penal. Pero pueden haber casos dentro de la teoría del delito que, no obstante que el comportamiento es típico, antijurídico y culpable, no pueda reprochar el propio Estado la vulneración del bien jurídico de parte de la gente. ¿Por qué? Porque estaríamos dentro de lo que se llama la inexigibilidad de otro comportamiento, que precisamente tiene que ver con casos, por ejemplo, de existencia de lo que se llama vis relativa o fuerza exterior psicológica irresistible. Por ejemplo, una amenaza. Los delincuentes amenazan a una señora que tiene una hija de 15 años y que la secuestran, y le comunican de que si no roba un banco, van a matar y violar a su hija. En ese caso, la madre va a ir a robar el banco, porque obviamente no va a permitir que su hija muera en manos de los delincuentes o sea violada. En ese caso, el hecho del robo de la señora se enmarca dentro de lo que decimos la inexigibilidad de otro comportamiento, porque existe una fuerza psicológica exterior irresistible y permite la eximente total de la responsabilidad en este caso, por más que obviamente la señora ha vulnerado bienes jurídicos como la propiedad al apoderarse del dinero del banco. También puede haber en estos casos de inexigibilidad de otro comportamiento el miedo insuperable. Pueden haber casos de delincuentes, de organizaciones criminales, donde los padres o el padre obliga al hijo mayor de 16 años a seguir vulnerando bienes jurídicos, como robando, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede si el hijo se opone y le dice al padre: no, yo a partir de hoy no voy a seguir robando, por ejemplo? Y el padre le dice: si no cumples lo que yo te ordeno, entonces te voy a, qué sé yo, quitar la vida o romper un hueso, etcétera. En consecuencia, puede ser que el hijo, por ese temor, por el miedo al padre, siga robando. En este caso también estaríamos dentro de una eximente de responsabilidad penal a través del elemento culpabilidad, y ese exculpante se llama miedo insuperable. También dentro de la doctrina penal alcanza esta conceptualización de eximentes de responsabilidad penal, por ejemplo, en los casos que componen o se integran a las llamadas excusas absolutorias. Por ejemplo, ¿qué sucede si hay un hurto entre padre e hijo? El hijo sustrae dinero al padre. Por más que el comportamiento sea típico, antijurídico y culpable, dentro de la dogmática penal incluye a las llamadas excusas absolutorias, y el Estado no va a permitir que el padre le siga un proceso penal al hijo, porque estaríamos permitiendo la disgregación de la célula familiar, o el hurto o robo entre esposos. Tampoco el Estado va a permitir que se disuelva la sociedad conyugal por un proceso penal que puede determinar, lógicamente, la separación o el divorcio posterior. En consecuencia, estas llamadas excusas absolutorias están dentro del componente de las eximentes de responsabilidad penal. Y finalmente, aunque no lo tenemos en el Código Penal, tenemos el estado de necesidad exculpante, cuando el bien jurídico que se protege tiene el mismo valor o está en la misma situación del que se protege. El que se vulnera y el que se protege vale lo mismo. O al revés, el bien jurídico que se daña vale mucho más que el que se protege. En estos casos estaríamos dentro de un estado de necesidad exculpante que la doctrina penal la sustenta, pero que en Bolivia, reitero, no tenemos este componente. En el artículo 12 del Código Penal tenemos solamente el estado de necesidad justificante.
donde necesariamente el bien vulnerado va a tener que ser de menor valor que el que se protege. Con esto, distinguidos colegas, llegamos al final de esta revisión sucinta de teoría del delito y por supuesto que les invitamos a leer una bibliografía que a continuación les van a pasar en una diapositiva nuestros compañeros de la Escuela de Jueces, y sobre todo les recomiendo leer a Francisco Muñoz Conde, su libro Teoría del Delito, que precisamente es uno de los libros más importantes que tienen que leer, y también por supuesto Derecho Penal Parte General de Santiago Mir y el propio doctor Francisco Muñoz. Gracias por su atención.